Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuéntanos tu historia, una nueva edición de este programa en el que tratamos de conocer a los pequeños y medianos empresarios de nuestra comarca. Hoy nos hemos venido hasta un lugar con muchísima historia, que últimamente lo dirige otra familia con muchísima historia también. Nos hemos venido concretamente hasta el Imperial, lo que durante muchísimos años ha sido La Campana, aquí en la esquina de la calle Madrid con la calle San Juan de la Cruz. Es un sitio probablemente de los más míticos y de los más antiguos probablemente de nuestra localidad. Yo siempre he oído hablar de este establecimiento. Aquí nos ha recibido pues el actual gerente, que es Jero Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, la puerta de tu empresa, como otros muchísimos empresarios de nuestra comarca, a los cuales estamos agradecidísimos porque todos nos estáis contando cosas súper interesantes. En primer lugar, me gustaría preguntarte qué te hace dedicarte al mundo de la hostelería, pero es que creo que esa pregunta se responde absolutamente sola. Todo el mundo te conoce, todo el mundo conoce a tu familia, la tradición familiar. Entonces, bueno, pues te la voy a hacer porque no vas a ser menos que nadie, pero creo que todos conocemos la respuesta. Sí, digamos que la respuesta es sencilla, tradición. Fue una situación de mi niñez, pues viendo día a día y genéticamente, pues fue lo que me hizo pues, tirar hacia adelante, porque es lo que había conocido siempre. Que evidentemente cuando vas creciendo, pues te gustaría haber tenido otro tipo de, digamos, de vida, ¿no? Pero luego realmente lo sigue echando de menos. Y estoy aquí porque me gusta, eso está claro. Y es porque lo que he mamado en este caso, desde mi niñez. ¿Cuántos años son ya detrás de una barra o atendiendo mesas? Yo, a ver, voluntariamente, por decirlo de alguna manera, pues empecé muy joven. Empecé con 16 años, 15 años. Y creo que lleva para 37 años detrás de una barra, ¿no? Y atendiendo, pues, en esta localidad, pues, que mucha gente ya nos conoce de muchos años, pero bueno, que son 37 años prácticamente. ¿Qué recuerdas de tus inicios en la hostelería? Lo que más recuerdo a mi madre y a mi padre, pues en esa cocina, esos inviernos digamos, de frío, con aquellas estufas que teníamos de leña en el salón, la gente paseando por ese salón. Recuerdo sobre todo cuando había que pelar almendras, porque las almendras antes venían con cáscara y había que escarlarlas y pelarlas una a una, ponerlas a secar y luego freírlas. Y eso lo recuerdo como desde el punto de vista familiar, que teníamos estar todos los hermanos alrededor de la mesa de cocina y todos cogiendo almendra por almendra. Y eso es una imagen que no se me olvida, sobre todo a mi madre, la sonrisa de mi madre, un poco desde el punto de vista personal lo que más recuerdo. Otro color, la verdad que es que la vida tiene otro color, era diferente. Porque ellos eran hosteleros y Sí. también durante muchísimos años. Sí, concretamente mi padre, pues desgraciadamente, él nació en el año 29, fue una época dificilísima para su niñez, puesto que su padre murió joven, y bueno, pues tuvieron que salir adelante, pues como te puedes imaginar, con una madre y 4 hermanos, pues lo mismo, empezaron muy jovencitos. Mi padre empezó pues, con alrededor entre los 9 y 10 años a trabajar, entre comillas, ¿no? Iba como de mozo de servicio en algún establecimiento, en este caso era el Bar Colón, que se llamaba Café Colón, y atendía sencillamente, él estaba pues, para los mandaditos que algún cliente le vea por tabaco, vea por agua, pues, en fin. Y bueno, sus inicios fueron así un poco, ¿no? Y escalando con el tiempo y con los años hasta que llegó a estar de camarero, en este caso en el Café Colón y luego posteriormente en el Imperial, cuando aún no era propietario, era como trabajador. ¿Cuántos recuerdos les estás trayendo en estos momentos Sí. a muchísimos vecinos ya de cierta edad Sí. Cuando hablas del Café Colón? Porque Sí. yo el Café Colón evidentemente no lo he conocido, Sí. pero si a mí me preguntan, yo juraría que yo me he tomado algún café en el Café Colón porque he escuchado tantísimo hablar de ese negocio, igual que he escuchado
hablar del Imperial, Sí. del cual me decía, bueno, que tu padre entró Sí. como camarero, pero al final acabó quedándose con el negocio. Exactamente. Mi padre entró como camarero, o sea, como trabajador. Lo que pasa que a lo largo del tiempo ese negocio fue pasando de unas manos a otras hasta que el último propietario pues, le propuso a mi padre, en este caso, comprarlo sobre el año 54 o por ahí. Y bueno, la historia pues ya desde ese momento ya cambió, ¿no? Desde el punto de vista. Digamos que el modo operandi era el mismo, pero eran años de bonanza en este pueblo, sobre todo con el tema de la minería, y era otro tipo de negocio, otro tipo de venta, era diferente. Respecto al Bar Colón, no creo que vamos, no creo que tomases porque un café ahí porque No, jamás. Digo que tengo la sensación de haberlo tomado, porque he escuchado tantas veces hablar de él que tengo la sensación de haber estado en ese local. Sí, precisamente como anécdota te puedo decir que el inmobiliario de ese negocio lo compró mi padre. O sea, tanto las mesas como los espejos que hay en el Imperial, en nuestro negocio, en este caso en propiedad, son de allí, de ese local, del barco del Café Colón, que son los mismos mobiliarios que había en la antigua balnearia de la Iseda. Los veladores y las mesas son de allí. Hablamos del Imperial y hablamos de historia de la Carolina. Sí, de mucha historia, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sí. Sí. Que vuestro padre se dedicara, digo vuestro porque Sí. amplíe un poco a lo que es la familia, que vuestro padre se dedicara a la hostelería, hizo que vosotros dedicarais a la hostelería y bueno, pues que prácticamente, si no todos los hermanos, la mayoría sí que os estáis ganando el pan con este Bueno, negocio. en este caso, actualmente solo sigo yo y una hermana que, bueno, que en este caso está aquí conmigo, eventualmente. Pero la verdad que, bueno, que es un negocio muy sacrificado. Todos mis hermanos han echado una mano en el negocio, pero ellos se dieron cuenta de que en algunos casos no era su modo de vida. Te digo, yo en mi caso, pues lo que estamos hablando fue algo pues, que instintivo. Sencillamente no fue. Yo empecé a estudiar en FP, estuve en este caso en la rama de metal. Lo que pasa es que por un accidente jugando al fútbol me rompieron la clavícula y tuve que dejar de ir durante 3 meses porque no podía moverme. Y bueno, en ese transcurso de tiempo mi hermano también se fue fuera a trabajar a Canarias, a otro restaurante. Y fue un poco el paso que di a mi padre solo, a mi madre sola. Pues, me fui metiendo de nuevo y hasta que al final, pues lo dicho, como era algo que había mamado y algo que sabía hacer, pues evidentemente seguí con ello. Eso te hablo de tenía alrededor de 15 años. Y bueno, la historia desde ahí hacia atrás, la historia es muy diferente. Pero luego, este pueblo ha sido, mucha gente a mí me ve y me ve un reflejo de mi padre, porque ya tengo cierta edad, tengo cierta parentescos con él, mucha gente de cierta edad, cuando me ve, incluso viniendo de fuera, no conociéndome realmente quién soy, pero digamos por la imagen que yo proyecto, me dicen que si soy hijo de Manolete, y me recuerdan mucho un poco a él en su juventud. O sea, ya te puedo imaginar la respuesta a la pregunta que ha hecho. Hablaba antes de lo que he escuchado hablar del Café Colón, pero yo en mi casa también he escuchado eso de ir a tomar el café no al Imperial, sino a casa de Manolete. Sí, claro. Nosotros antiguamente el café que se elaboraba en mi casa venía natural y lo tostaban en una sartén. Eso también es un truco que mi padre un poco hacía para aromatizar todo el local. Dejaba una sartén al fuego para que el local tuviese cierto aire a café y a ese aroma. Y nosotros, bueno, en este caso mi padre, el café que venía natural lo tostaban allí y automáticamente luego se servía. Eran tiempos, digamos, diferentes, como he dicho anteriormente. Eran tiempos en los que los camiones de la minería paraban en esa puerta, había muchísimo consumo de café, muchísimo consumo de licor, en este caso de anís, de coñac, y el café era un producto que nosotros hemos defendido, mi padre siempre ha defendido muy bien. Bueno, nos estás comentando que ha cambiado todo mucho, pero en concreto la hostelería, ¿cuánto ha cambiado de aquellos años a estos? Pues yo creo que ha cambiado un 100%. Aquellos años eran años muy diferentes. Ten en cuenta que estamos del año 40 y tanto hacia el año 60 y tanto. O sea,
concretamente en el plan gastronómico había limitaciones precisamente por proveedores, ¿no? Porque no siempre puedes tener un producto como hoy en día, que puedes tener un producto en cualquier momento, ¿no? Digamos que la demanda que había también era diferente, o sea, digamos que lo básico que en aquello que yo recuerdo siempre, pues eran pues lo que siempre te digo, las almendras de toda la vida, el bacalao que hacíamos con tomate, la carne de plancha, los albondigones que hacíamos de carne, o sea, digamos que la gastronomía era diferente, no era, había mucho, los camareros eran mucho más profesionales en el sentido de que eran muy disciplinados a la hora de atender, a la hora incluso de la indumentaria, con sus chaquetas, con su paño en la mano, en fin. Hoy en día digamos que esto es un poquillo más espontáneo, un poquillo más indisciplinado, ¿no? Aquí nos vemos con barbas, con camisetas, no hay una disciplina, entre comillas, ¿no? Como la de antes. La de antes había que estar muy bien presentado, afeitado, con tu chaqueta, con tu corbata, con tu paño en tu mano. Y por supuesto lo que estamos hablando, y había mucha profesionalidad, o sea, no confundamos el hecho de que hoy en día pueda haber una oferta gastronómica diferente y un poco, digamos, sobre imagen bastante más avanzada, pero que antiguamente también se comía diferente, pero bien. Eso pasa también un poco en el mundo de la televisión. Antes salían todos afeitados, con su chaqueta, su corbata, y ahora salimos con las barbas. Tal. Sí. Y bueno, y uno por lo menos se peina, pero vemos otros por ahí en los canales nacionales que no se molestan ni en peinarse. Y además, cuanto más fantoches van, más éxito tienen. No, había que ser disciplinado, ¿eh? En ese sentido, los propietarios eran muy exigentes con la presencia del camarero, ¿eh? Eso también ha cambiado mucho, evidentemente. Sí. Ahora entras a un pub y te encuentras, por ejemplo, te encuentras auténticas barbaridades y a veces incluso concursos de disfraces. Sí. Y eso las personas mayores de la edad, pues, por ejemplo, de mis padres, pues lo echan mucho de menos. Sí. Tú hoy, por ejemplo, vas con un polo negro, vas formal, pero... Sí. Entrar a un bar y encontrarse una persona con una camisa de colores, de colorines por fuera, con las mechas, con los pendientes, eso, por ejemplo, yo te puedo decir que las personas mayores lo llevan mal y lo echan de menos. Sí, lo que estamos hablando, hablamos de tradición, hablamos de que es un puesto de trabajo en el que tienes que cumplir unos requisitos y en este caso, aquellos años había que cumplirlos, no podía estar de cualquier manera detrás de una barra, ni en una cocina. Y bueno, a ver, hoy en día, ni mucho menos estoy diciendo que hoy en día se esté mal, ¿no? Pero me refiero que yo sigo recordando, pues, porque claro, en mi infancia, en mi niñez, y te hablo de 7, 8, 6 años, porque tengo una memoria selectiva para algunas cosas impresionantes, y yo recuerdo a todos los camareros que tenía mi padre con chaqueta, corbata, camisa blanca y pantalón negro. Ahora te voy a hacer dos preguntas muy parecidas, pero para nada iguales. Sí. En primer lugar, ¿qué legado, cuál fue el legado más importante que te dejaron tus padres como consejo, como lección en la vida? Honestidad y sobre todo respecto a lo que es mi negocio en sí, ser honradez, sencillamente. Es un poco... ¿Dónde puedo llevar estas dos palabras? Pues estas dos palabras pueden llevar sencillamente a que cuando tú quieras mi establecimiento, lo que yo te ofrezco, te lo puedo ofrecer con toda la garantía, o sea, respecto a que no es ni trampa ni cartón, o sea, que es un poco, desde el punto de vista un poco del negocio, si es lo que me estás preguntando. Evidentemente... Personal, te pregunto personal. Personal, porque ahora la otra pregunta va a ir por ahí. Sí, en el término personal yo lo recuerdo es cariño. Yo no recuerdo haber estado en un estado de más felicidad cerca de mi madre y de mi padre. Y el legado gastronómicamente hablando, algo que hayas heredado de ellos, no sé, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando entras en la cocina a preparar una tapa, algo que diga esto es de mis padres. Sí, pues digamos que es lo más simple, ¿no? Porque te repito que aquellos años no eran años de gran explosión gastronómica respecto en comparación con hoy. Pero, por ejemplo, a día de hoy el bollo bacalao, que es un plato muy típico y puede parecer bastante simple, que es el bacalao que nosotros desalamos, tomate natural, el pan tostado y aceite de oliva virgen. Se hace un pequeño montadito y eso es un plato pues, que en esa época... prácticamente, y hasta a día de hoy,
hay una demanda tremenda, o sea, que la gente joven que lo prueba, hay gente sobre todo, porque aquí hoy en día ponen por el paso que tenemos Nacional Cuarta, gente que lo pide, se queda muy sorprendido porque es algo muy simple, algo que viene como algo simple, cuando lo prueba, pues muy original, y es un plato que a día de hoy sigue funcionando. La almendra frita ni te cuento, evidentemente ya no podemos dedicar a escarzarla y pelarla una a una, ya vienen peladas, o sea que ya el proceso es diferente, ya la calidad de la almendra no es la misma, ¿no? Pero la carne con tomate, la albóndiga, son cosas básicas que teníamos de toda la vida. La gamba blanca de Huelva que venía, que ahora la seguimos teniendo, que aunque parezca un plato que no es de mucha elaboración, pero principalmente su característica es la frescura y la calidad del producto. Ese tipo de cosas son los que a mí me recuerdan a aquellos años. O sea, no hay una cocina compleja respecto a aquellos años respecto a hoy. Yo evidentemente he ido avanzando, he ido cambiando ciertas nociones y por demanda, ciertos platos que a día de hoy están teniendo muy buen rendimiento, pero yo no he dejado de tener la misma esencia. Y respecto a lo que ahora me has preguntado, si te digo digamos que la garantía es que, en este caso, lo que mi padre me dijo y mi madre en este caso me decía siempre, era la calidad del producto, era que siempre había que estar siempre pendiente, comprar, ver lo que te gusta y lo que no te gusta no comprarlo. Y ese plato que está en carta, si no te gusta no lo compras, sencillamente no lo ofreces, sin problema. Calidad. Hacemos un punto y seguido. Y te pregunto, ¿qué te hizo en su momento quedarte con este local, con lo que siempre ha sido La Campana? Sí, bueno, pues en este caso yo cuando estuve cerca de 10 o 12 años trabajando en nuestro local en propiedad, pues evidentemente yo tenía una edad, pues digamos, de juventud, de vitalidad y un poco de quería cambiar un poco mi vida. Y bueno, pues decidí dejar este negocio y emprender mi vida por otro camino, ¿no? En este caso fue en una empresa. Y bueno, me tiré casi 2 años de esa empresa. Y bueno, pues al transcurso de esos 2 años, pues bueno, pues cuando terminaron, mi hermano sí se quedó allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que al venir ya estamos 2 familias en este negocio y bueno, me salió la oportunidad de que me ofrecieron de otro negocio más pequeñito, que es lo que yo quería. A mí el Imperial siempre ha sido un negocio que por cariño, pues lo he intentado trabajar, pero te das cuenta que es un negocio de una dimensión, digamos, muy grande, ¿no? Y la necesidad y la demanda de este pueblo para ese tipo de locales a mí pues se venía un poco grande, ¿no? El hecho de ofertarme un negocio mucho más pequeño en el cual yo podía estar solo, si la dependencia entre comillas de nadie, pues me hizo ir a otro local. En este caso fue la Peña Horta, actual Peña Carolinense, y ahí me tiré 14 años. 14 años muy a gusto, pero un negocio que yo podía mantener solo, un negocio que llevaba yo solo, en fin, que me organizaba muy bien. Y posteriormente ya, a raíz de que se tomó la decisión de alquilar aquel negocio, porque mi hermano se asoció, en fin, pues yo tomé la decisión de que aquel local luego se me quedó un poco pequeño, pues con la paradoja, ¿no? Se me quedó pequeño y el contrato me cumplía y ya actualmente pues decidí venirme aquí porque era un local que también estaba dentro de los parámetros que yo quería, que no era ni muy grande ni muy pequeño, en fin, que para lo que yo quería era un poco estaba dentro de mi línea, ¿no? De lo que yo pensaba del negocio, que tener pocas mesas, atenderlas bien, no tener una saturación de gente y no poder atender bien a la gente. Buscaba un poco este prototipo de negocio. ¿Cómo es el actual Imperial? ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué tipo de público tienes habitualmente? Pues el actual Imperial sigue formando parte del pasado. Pues tiene la misma esencia de mi madre, la misma esencia de mi padre en todos los platos que te puedan encontrar. Y bueno, actualmente pues bueno, hemos cambiado un poco la carta, pues porque lo que estamos hablando, ya la gente va demandando productos nuevos, en fin, nuevos, pero bueno, no son nuevos, lo que pasa es que vamos un poco retocando, como yo digo, ¿no? Y prácticamente lo que te encuentras pues es lo mismo, ¿no? La misma esencia, la cartera de clientes que vienen pues sigue siendo personas que siguen yendo a mi negocio de toda la vida, que me conocen de corta edad. Está entrando gente nueva, generaciones nuevas que también, pues, digamos que tienen me crean una buena reputación local respecto a
gastronómicamente hablando, y la verdad que contento porque, bueno, creo que hay cierta, ¿cómo te diría yo? Noto que hay, la palabra si me sale ahora, que la gente aprecia un poco lo que hago, ¿no? Y que, bueno, supongo yo que a día de hoy pues somos de los pocos hosteleros que mantenemos una tradición, que mantenemos que no nos hemos movido del pueblo, entre comillas, porque, bueno, quitando ese lapsus que tuvo en esa época, pues manteniendo en este pueblo puestos de trabajo, en fin, y un poco pues teniendo cierta tradición y dando cierta también, ¿cómo te diría yo?, cierta categoría local, porque actualmente, insisto, está entrando mucha gente de fuera, que entra de casualidad, que no entra por ninguna razón en especial, y cuando terminan de comer aquí, pues la verdad que se van muy contentos y sorprendidos, ¿no? Un poco, porque nunca esperaban que en un pueblo como este hubiese una oferta gastronómica de este tipo. Te puedo asegurar que, bueno, que hay en redes sociales, para contrastar un poco lo que digo, puedes verlo, ¿no? Que en este caso en Trivaes o en Google, la mayor parte de comentarios son de personas que vienen de fuera, y bueno, supongo yo que siempre se puede colar un comentario un poco de algún amigo, ¿no?, que tengamos, que te ponga un comentario un poco favorable, pero te puedo asegurar que actualmente está viendo gente de China, japoneses, en este caso con la empresa que hay aquí, País Vasco, Valencia, Barcelona, o sea, incluso hay un par de matrimonios que vienen de Córdoba exclusivamente aquí, porque una vez comieron, les gustaron y volvieron. Y la verdad es que, pues, que no sé, que está siendo para mí muy gratificante, ¿no? ¿Qué tipo de tapa te gusta, con qué tipo de tapa te gusta deleitar a tu clientela? Pues mira, te repito brevemente, lo básico, aquí la carne a la plancha, por ejemplo, que todo el mundo me la celebra, sobre todo la gente mayor que me sigue un poco, pues comparando con aquellos años, ¿no? Las almendras fritas, una tontería, pero sí, lo ha calado. El hígado a la plancha, los riñones al jerez, todo ese tipo de cosas de antaño, siguen teniendo. Además, es de las tapas que realmente pongo con gusto, porque y sobre todo cuando un cliente ya de cierta edad te hace un poco referencia a aquellos años y que te dice que todo sigue igual y que no ha cambiado nada y que aún sigue, ¿no?, desde el punto de vista básico de esa carne a la plancha o de ese hígado a la plancha o de esos riñones, o esa gamba a la plancha, te sigue diciendo que sigue estando igual, que recuerdan que le viene a su juventud, le recuerda a su juventud. Pues la verdad es lo que más me motiva. Y bueno, luego, evidentemente hay otro tipo de etapas, hay muchísimos congelados, tienes que un poco ofertar lo que la gente joven hoy quiere, pero básicamente es lo que hace 40 o 50 años lo que mi padre ofrecía. No por tu edad, pero sí por los años que llevas detrás de una barra, habrás visto ya pasar generaciones diferentes. Sí. Seguro que cuando empezaste atendías a unos señores que probablemente en aquella época vestirían hasta con sombrero, que era muy dado de aquella época, y posteriormente hayas atendido a sus hijos y quizá ahora estés haciéndolo con sus nietos. Sí, ya te digo, mi trayectoria, estamos hablando de 37 años. Yo sí hay personas a las cuales he atendido a sus padres, que en este caso por circunstancias naturales ya no están, y esos hijos me hacen referencia un poco a recordar su época de infancia, cuando iban a mi negocio, en este caso el Imperial. Recuerdo que allí había un futbolín en el cual estos niños jugaban y estos niños se entretenían y siempre, pues, un poco vienen un poco por añoranza a esos años, y casi siempre te lo suelen referir. Oye, me acuerdo del futbolín, ¿tú te acuerdas? Y bueno, y te repito, y insisto en que esa clientela, ese tipo de gente que vuelve y prueba esta carta que hoy en día sigo manteniendo de antes, que sigue comentando que las cosas siguen igual y que le vienen muchos recuerdos. Y lo ves en su cara, en sus ojos, que en muchos de los casos vienen con pareja de fuera. O sea, en estos casos por lo mejor se han casado, están trabajando fuera y vuelven en fiestas puntuales. Y la verdad que notas que yo, digamos que con cierto orgullo a estas personas que ahora que ahora están con ellos, pues le hacen un poco como diciendo, mira, esto es lo que existe en mi pueblo, esto es lo que yo comía de pequeño, esto es donde yo venía con mi padre, y la verdad que lo cuentan con orgullo. Y yo al mismo tiempo me siento bastante satisfecho de ellos, ¿no?, de que se sientan orgullosos un poco de ese pasado y de este presente. La verdad que me acabas de emocionar un poco, porque eso que estás contando lo vivo yo actualmente. Sí.
Yo con mi pareja y con mi chiquillo, muchas veces cuando paseamos por la calle de la Carolina, especialmente a mi niño, le digo, mira Antonio, aquí jugaba papá, aquí iba papá, aquí. Y la verdad es que, y muchos locales Sí, que nos recuerdan muchísimas cosas de nuestra infancia y de nuestra juventud. Y es que creo que cuando te marchas y vuelves, vives las cosas sí. de otra forma completamente distinta. Lo que en un momento llega a ser agobiante y desesperante, cuando te marchas, y yo no me he marchado nunca muy lejos, Sí, o sea que no he perdido nunca el contacto con el mm, pueblo, pero cuando vuelves sí. parece que lo vives de otra forma, ¿verdad? Sí, ya te digo, yo noto brillo en los ojos de la gente que se ha marchado, que se ha marchado lejos y que no tiene oportunidad de venir a menudo. Y cuando viene me encuentra a mí, y me encuentra a una persona que yo hace 30 años en lo mismo, ofertando lo mismo. Y sobre todo también incluso el hecho de ver cierta prosperidad en el negocio, en ver que yo soy una persona pues, que ha avanzado y bueno, que las cosas van bien, nota cierta alegría por su parte, ¿no? Que te transmite, ¿no? Y te repito, supongo yo que cada uno en su vida pues tendrá añoranzas, tendrá recuerdos, y bueno, hay mucha gente que, como que me reitero en lo anterior, que cuando vuelve le vuelven muchos recuerdos de su infancia y que al mero hecho pues, de ver un plato de almendra al lo alto de la barra, al comerse un pincho, evidentemente esa memoria, digamos, de ese momento yo creo que tiene que ser un impacto en su mente de decir, uy, si esto lo hacía yo con mi padre hace 40 años. Mm. Y cuando Jero Ruiz cierra esas dos persianas que tenemos ahí Sí, detrás, las sí, de la puerta, sí. ¿a qué se dedica? Pues prácticamente a mi hijo. Bueno, en este caso nosotros somos familia numerosa. Mi madre, de hecho, tuvo la mujer cuando yo nací, yo era el quinto de los hijos. Ya te puedo imaginar un negocio de hostelería con 6 hijos. Era un negocio en el que, evidentemente, como te he dicho anterior, las ventas eran diferentes. Un negocio que se abría a las 6 de la mañana, porque en este caso, como te he dicho anteriormente, los camiones de mineros paraban allí en la puerta del Imperial, que es donde se recogían y luego se dejaban. Y el trabajo que tenían tanto mi padre como mi madre era tremendo. Eran años también de juego, de mucho juego, en el sentido de cartas, ¿no? De que daban las tantas de la mañana y allí había que estar, porque había que estar. No en este caso mi madre, pero mi padre, bueno, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso, que yo recuerdo que digamos que el hecho de yo pasear con mi madre o con mi padre eran una situación muy difícil. Supongo yo, pero vamos, que yo creo que eso en la mayor parte de personas que han tenido negocios, creo que ha sido un tópico, ¿no? El no poder disfrutar de tus padres, ¿no? Pero no porque yo lo quisiera, sino sencillamente porque no había tiempo, eran situaciones de negocio diferentes y hablamos con 5 hijos. Yo recuerdo una de las veces que mi madre se tomaba un poco y decía que esto es lo que había, era la Feria de Linares. Eso, en la Feria de Linares mi madre no había manera digamos, que se la perdiese. Eso cogía, si mi padre no se quería venir, cogía a los 6 hijos y nos trasladamos todos a Linares, a la Feria de Linares. Ya tengo yo algo en común con tu madre. Eso lo recuerdo yo, vamos, como algo... ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando Antonio Ruiz sale de aquí, lo primero que hace es estar con su hijo. Y el primer minuto de compartir, en este caso, es con ellos. Y poco más. Evidentemente, hoy en día, pues claro, ya vamos teniendo cierta edad, ya cuando sales de aquí sales con un cansancio determinado y las actividades un poco extralaborales, pues bueno, se van limitando. Bueno, en este caso aquí tengo a Edu grabando y ya sabes bueno, que tengo una actividad que nunca he dejado, que es la batería, ¿no? Así que sigo practicando con un grupillo de aquí local, en fin, las artes marciales también antes las practicaba y bueno, ya pues también que con el tiempo la he ido dejando, pero bueno, ya prácticamente mis hijos han copado un poco lo que es la parte ociosa de mi vida. Mm. Y mi mujer, claro. Bueno, hemos hablado antes de que una vez que se cierra la persiana, tu vida son la familia, te gusta la batería, te ha gustado las artes marciales, pero a lo largo de todos estos años, ¿te ha dado tiempo de hacer más cosas? Sí, claro. Yo te digo, digamos que mi juventud ha sido diferente un poco. He jugado fútbol, he buceado, en este caso he tenido varios cursos de submarinismo, en fin, he hecho cosas que, bueno, que en mi vida he perseguido, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que
que retomas tu vida laboral y sobre todo como autónomo, que en este caso los autónomos tenemos un problema, pues que digamos que principalmente que es el tiempo, ¿no? Que ojalá y yo pudiera hacer todo lo que me apetece hacer, pero antes poniéndote la excusa de la edad, creo que muchas cosas que me gustaría hacer y no hago es por el tiempo, porque digamos que como trabajador autónomo, los autónomos tenemos un hándicap que precisamente, y me reitero y valga la redundancia, es el tiempo. Y lamentablemente, pues bueno, el sector de hostelería quizás sea como desgraciadamente con esta situación lo que está pasando, pues que es uno de los sectores en los que el tiempo que echamos en nuestros locales, en estos negocios, es tremendo. Y te repito, a día de hoy hay muchas cosas que me gustaría hacer, no las hago por falta de tiempo. Por falta de tiempo que mi trabajo no me ofrece. Una pregunta muy rápida. ¿Crees en las leyendas? Sí, pues, bueno, sí, depende. Sí. No, es que cuenta la leyenda que eres el hombre con más nombres de la Carolina. En este caso, puedo estar de acuerdo contigo. La verdad es que sí, yo tengo un nombre compuesto. Me llamo Antonio Jerónimo. Este segundo nombre forma parte de ello porque actualmente, bueno, en este caso, en aquellos años, un propietario de una zapatería muy conocida aquí, se llamaba El Niño Jesús, en este caso el hombre se llamaba Jerónimo, pues tenía una relación muy buena con mi padre y bueno, pues fue mi padrino y como consecuencia de ello pues me puso también un nombre compuesto en la universidad, Jerónimo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el colegio, cuando en Parvulito, en la primera fase del colegio, había muchos Antonio en esa aula y los maestros, para diferenciarte de uno de otro, pues en este caso a mí, allí me llamaban Jerónimo, en este caso Jero. A mí nadie en mi familia me decía Jerónimo, ¿sabes? A mí toda mi familia me llama Antonio. Pero ¿qué sucede? Que a raíz de aquella situación, aquella anécdota en el colegio, de que los profesores, por diferenciar a Antonio, a mí me pusieron Jerónimo, pues a nivel local y a nivel de amistad todo el mundo me conoce como Jero, pero a mí me llaman Jero, me llaman Manolete, me llaman Antonio, me llaman... La verdad que tengo varios nombres, pero bueno, sigo siendo el mismo. ¿Y con cuál te sientes más cómodo? Pues sinceramente, a ver, mi madre me decía Antoñete. ¿Qué es lo que me pasa? Porque bueno, tiene cierta añoranza por eso, porque mi madre se fue muy joven y bueno, pero sinceramente no tengo ningún tipo de añoranza. O sea, creo que los nombres forman parte de mí, tanto Antonio como Jerónimo, como cuando me dice Manolete, porque por ser hijo de quien soy, y la verdad que no tengo ningún problema. Sí, es verdad que muchas veces lo que te comentaba antes, las identidades pues, muchas veces pues, se confunden porque ya no sabes, vamos a Jero, vamos, pero ¿quién es Jero? Pues Antonio, pero ¿quién es Antonio? Y muchas veces pues crean una confusión en personas que me conocen pero que se confunden por no tener un poco claro pues, por qué uno me dicen Antonio y otro Jero. Pero bueno. Bueno, lo del nombre creo que era un tema que había que tratar contigo. Sí. Hemos realizado esta entrevista contigo, nos lo hemos pasado súper bien, hemos descubierto muchísimas cosas, pero yo te voy a poner en el compromiso de adquirir un compromiso mutuo, ¿vale? Y es que, por favor, nos vuelvas a recibir otro día, pero ya no en este salón, sino en tu cocina. Sin problema. Y queremos cocinar tenemos un programa que se llama Cocinamos con, queremos cocinar con Antonio, con Jero, con Antoñete, con Manolete y queremos pues conocer el arte porque para mí es un arte, la cocina es un arte, el arte que desempeñas entre fogones. Pues muchas gracias y aquí estaremos esperando y espero que también pues esta iniciativa local y profesional pues vaya hacia adelante, que es muchas veces lo que hace falta en este pueblo, que se creen ideas, que la gente, digamos, que valga, que se quede, que no se vaya y, en fin, sacar toda esta localidad hacia adelante entre todos, no solamente entre unos cuantos, que es lo que suele pasar. Nosotros estamos tratando de arrimar nuestra mano con este programa, con Cuéntanos tu historia. Hoy hemos conocido tu historia, pero yo siempre acabo todos los programas igual, que es preguntando, ¿hay algo que se nos haya quedado en el tintero? Probablemente sí, porque estamos hablando de una trayectoria del año
39 hasta 2020. Evidentemente, de la trayectoria de lo que el emblema significa imperial. Que para mi padre era algo importante, lo recuerdo como algo importante, y claro que se han quedado cosas en el tintero. Se nos ha quedado, perdona, te estoy escuchando una muy importante. Sí. ¿Por qué el imperial? Porque ese negocio en su Ya existía. Sí, existía, se llamaba así. Ten en cuenta que ese edificio data del año 1800, registrado, 1885 como registro. Y yo recuerdo, bueno, mi padre me decía, yo lo veía un poco exagerado, pero que estamos hablando del primero del siglo de ese negocio. Lo que pasa es que ha pasado por varios propietarios, pero ese negocio se llamaba siempre Imperial. Mi padre adquirió el nombre del mismo negocio. Aunque en la mayor parte de la gente del pueblo decía, vamos a Casa Manolete, que es otro problema de identidad. Pero el local como inicio es Imperial, por ello un poco el nombre que seguimos manteniendo. Pues seguiremos hablando, pero ya en tu cocina. Ya hemos adquirido los dos el compromiso. Sí. Y Eduardo está de acuerdo. O sea que nos volveremos a ver en la cocina del Imperial aquí en calle Madrid. Agradecerte, por supuesto, tu atención, porque hablaba antes del poquito tiempo que tenemos los autónomos Sí. y en concreto los hosteleros, y nos has sacado un rato bastante agradable para poder atendernos y te lo tenemos que agradecer, por supuesto. Yo espero que en este caso, cuando esto se emita, espero que la gente de esta localidad pues, valore un poco a las personas que hemos decidido quedarnos aquí, que valore nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra intencionalidad de que las cosas a nivel local y promocional, y que, como he dicho anteriormente, que la gente que viene de fuera se sorprende con nuestra cocina, con nuestra atención. Y espero pues, que eso vaya aumentando y que la gente también local valore, ¿no? Y creo que en vuestra iniciativa lo veo muy, muy importante, ¿no? que la gente conozca quién somos, porque creo que en esta localidad hay muchos valores por descubrir. Y creo que en esta localidad hay, digamos, habilidades que por descubrir. Hay gente muy válida que por circunstancias pues, desconocemos. Y creo que esto, pues, desde el punto de vista de vuestra iniciativa y desde el punto de vista un poco de vuestro trabajo, creo que va a ser muy positivo para el pueblo, y os doy las gracias por ello. Pues nada, muchísimas gracias a ti por dedicarnos este rato. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Nos vemos en otra ocasión, como decimos, en la cocina, y a todos ustedes pues agradecerles también que hayan estado ahí en este Cuéntanos tu historia. Hoy hemos conocido la historia del bar Imperial, la historia de una familia que durante muchísimos años se ha dedicado a la hostelería y que hoy su hijo sigue desarrollando este trabajo tan especial como siento yo que es el trabajo del hostelero. Seguiremos conociendo a nuestros pequeños y medianos empresarios, seguiremos conociendo más historias aquí en Cuéntanos tu historia.